Que el Señor te bendiga grandemente en esta mañana. La palabra del Señor en el libro de Efesios nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales juntos. Así es que te invito que adoremos juntos al Señor, al Rey de la Gloria, al único merecedor de toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Te adoramos, Señor Jesús. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración. Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Te adoramos, Jesús. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Qué bendición, hermanos. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios, como te dije en 1 de Samuel capítulo 30 del verso 1 al 6, bajo el tema fortaleza en tiempos de crisis. Vamos a leer la escritura. Dice así: y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclag al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían incendiado. Y se llevaron cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino.
Y cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada, y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaban con él alzaron su voz y lloraron, hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Quiero orar. Padre Celestial, damos gracias por tu palabra. Te pido, Dios, que hables a cada vida, a cada hermano, a cada persona que nos escuche en esta hora. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el texto que acabamos de leer nos presenta una etapa, digamos, gris de la vida de David. Saúl estaba continuamente persiguiéndole y no le daba tregua. Esto llevó a David a pasarse al bando de los filisteos. Cuando él se pasó al bando de los filisteos, allí hizo amistad con el rey Aquis. Este lo tomó bajo su protección y estuvo bajo su cuidado aproximadamente por un año y algunos meses. También le dio a él y a sus hombres un lugar donde vivir en la región de Siclag. Y entonces David convirtió Siclag en su centro de operaciones. De allí él salía para atacar a los amalecitas. En una ocasión, Saúl iba a enfrentar a los filisteos. Y David estaba del lado del rey Aquis. Entonces, los demás reyes de los filisteos, recuerde que los filisteos descienden de los griegos. Ellos venían de Caftor, lo que hoy se conoce como Creta, y ahí se habían establecido, eran ciudades-estados. Tenían 5 ciudades-estados, 5 príncipes, pero había un regente por encima de todos. Este era Aquis para ese tiempo. Y Aquis le pidió a David que lo ayudara a combatir contra Saúl. David se fue y se presentó del lado del rey Aquis, pero cuando los otros príncipes filisteos vieron a David entre sus filas, sintieron cierto cuidado, cierta aprensión de que David estuviera peleando con los filisteos. Le dijeron a Aquis: ¿sabes qué? No confiamos que David nos sea leal. ¿Qué tal si a la mitad de la batalla se vuelve en contra de nosotros? Y le recuerdan que David fue el que mató a Goliat y que la gente cantaba que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Así que le dijeron: mira, despide a David, que él se regrese, que no participe en la pelea. Aquis, muy apenado, va y le dice a David: lo siento mucho, los demás reyes no te permiten pelear de nuestro lado, así que por favor mañana temprano sal y regrésate a Siclag. Y David así lo hace. Pero cuando David llega a Siclag, encuentra la ciudad quemada y la gente llevada cautiva, y entre ellas sus 2 esposas. Todo el mundo, David y sus hombres, empiezan a llorar hasta que les faltan las fuerzas. Pero de pronto la actitud de la gente cambia, porque cuando usted sufre pérdidas, usted de alguna manera quiere buscar un culpable, y ellos indirectamente culpaban a David de su desgracia. David estaba viviendo tiempos de crisis, y esto me hace pensar en nosotros. Hoy nosotros también atravesamos tiempos de crisis. Vivimos una pandemia mundial. Hay más de casi 2 millones de personas contagiadas con este virus mortal. Más de 150,000 personas han fallecido a causa de este virus. Estamos en crisis. El mundo está paralizado. El comercio está paralizado. Las empresas están paralizadas.
nos enfrentamos no solamente a una crisis sanitaria, en unos cuantos meses también enfrentaremos una crisis económica y financiera. Y frente a la crisis, nosotros tenemos dos opciones: o simplemente nos dejamos vencer, o hacemos como David, que David se fortaleció en el Señor. No sabemos a ciencia cierta cómo él se fortaleció. Posiblemente tomó su arpa y se fue a un lugar aparte y empezó a adorar al Señor y sintió la fortaleza del Señor mientras él adoraba. Tal vez se alejó un poco y tomó un tiempo para orar y recobró las fuerzas espirituales que tanto necesitaban. Hermanos queridos, y frente a esta crisis, nosotros también tenemos que fortalecernos en el Señor. Ahora, en primer lugar, ¿qué logró David al fortalecerse en el Señor? En primer lugar, cuando David se fortaleció en el Señor, lo primero que logró en su vida fue cobrar ánimo. Es decir, el ánimo le volvió a su cuerpo. Él estaba cansado, afligido, estaba llorando, lloró hasta quedar sin fuerzas. Pero cuando él se fortaleció en el Señor, él cobró ánimo. ¿Sí? Es lo primero que David logró al fortalecerse en el Señor. Le volvió el entusiasmo. Hermanos queridos, y cuando usted y yo nos fortalezcamos en el Señor, va a ocurrir lo mismo. Vamos a cobrar ánimo. Esta crisis puede que nos debilite, esta crisis puede que nos quite las fuerzas, pero cuando vamos a la presencia del Señor y nos fortalecemos en el Señor, el ánimo, el entusiasmo viene a nuestro corazón, a nuestro interior. Y es interesante, la palabra entusiasmo en el griego significa tener a Dios por dentro. Entonces, cuando nosotros tenemos ánimo o entusiasmo, es porque Dios está dentro de nosotros. Cuando nos fortalecemos de nuestro interior, el Espíritu Santo surge y nos fortalece en nuestro exterior. Lo segundo que vemos que David logró cuando se fortaleció en el Señor es que tuvo claridad. Mire, fortalecerse en el Señor le dio claridad mental a David, es decir, pudo aclarar sus pensamientos. Cuando nosotros atravesamos crisis, generalmente se nos hace difícil, cuando estamos atravesando momentos críticos de dolor, de pérdida, se nos hace difícil pensar, aclarar nuestra mente. Pero David, al fortalecerse en el Señor, logró tener claridad mental. ¿Y para qué buscó él? ¿Para qué él tuvo la claridad mental? Pues justamente para buscar la voluntad del Señor. Mire lo que dice el verso 7. Dice: entonces David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar le llevó el efod a David. El efod era una vestidura de los sacerdotes. Esta vestidura se asociaba con la presencia de Dios. Y al parecer en esta vestidura tenía un bolsillo donde estaba el urín y el tumín, por el cual se consultaba a Dios. Así que cuando David se fortalece en el Señor, no solo él recobra el ánimo, sino que tiene la libertad o la capacidad para pensar claramente. Piensa con claridad, y el primer pensamiento que él tiene es: voy a buscar la voluntad de Dios sobre esta situación. Estimados hermanos, y nosotros, frente a esta crisis sanitaria, frente a esta crisis financiera, muchos están pensando: ¿qué va a ser de mi vida? Muchos están pensando: ¿qué voy a hacer en el mañana, en mi futuro, en mi trabajo? ¿Qué va a pasar? Y no pueden pensar con claridad. Fortalécete en el Señor, y no solamente vas a recobrar el ánimo, vas también a tener claridad mental. Lo tercero, no solamente él recobró el ánimo y tuvo la claridad mental, él recibió respuesta. Mire que dice el verso 8: y David consultó al Señor diciendo: ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él respondió, Dios le respondió: persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás
a todos. Mire, la respuesta del Señor, como Él tenía claridad mental, Él dijo, aquí lo que corresponde es buscar la presencia de Dios, buscar la voluntad de Dios. ¿Qué dice Dios para mi realidad? ¿Qué dice Dios en mi crisis? Y cuando buscó la respuesta de Dios, la voluntad de Dios, encontró respuesta de parte de Dios. Lo mismo va a ocurrir contigo y conmigo. Cada vez que vamos buscando la voluntad del Señor, preguntándole a Dios cuál es la voluntad de Él específica para nuestra situación actual, vamos a encontrar respuesta. Y la respuesta que el Señor le dio a David le produjo confianza. El Señor le dijo dos cosas. Primero le dijo, los alcanzarás. Y segundo, vas a rescatar a los cautivos. Estimados hermanos, esto le recobró a David la confianza. Mire todos los beneficios que está recibiendo David por fortalecerse en el Señor. Recobró el ánimo, tuvo claridad mental y ahora buscó la voluntad de Dios y ahora se encuentra con la respuesta de Dios para su circunstancia. Lo mismo podemos hacer tú y yo en esta presente crisis, sin despreciar lo que vemos en las noticias, sin despreciar la realidad de la crisis actual, sin menospreciar el riesgo. Nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y al igual que David vamos a tener un ánimo espiritual, vamos a tener una claridad mental para pensar con mayor claridad y vamos a recobrar la confianza al consultar a Dios y al recibir la respuesta de Dios para nuestra circunstancia. Lo siguiente que se produjo en la vida de David al fortalecerse en el Señor es que la voluntad de Dios y la respuesta de Dios lo llevó a él a organizarse. Mire que dice el verso 9: partió pues David, él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente Besor, donde se quedaron rezagados algunos hombres. Note esto, con la respuesta David tuvo un plan de acción, hermanos, y es importante que nosotros en medio de la crisis tengamos un plan de acción. Así que él tuvo un plan de acción. Él dijo, ¿sabe? Yo voy a perseguir a estos hombres. Los organizó a sus hombres, les transfirió el ánimo, les transfirió la claridad mental y le dijo, vamos a organizarnos porque Dios me ha dicho que vamos a recuperar a los cautivos, vamos a recuperar a nuestras familias, vamos a recobrar lo que se nos ha sido quitado. Y organizó a la gente y partió hacia el encuentro de los amalecitas. Presta atención, todo plan puede contener fallas. La Biblia dice que después de un tiempo algunos hombres se cansaron. En el verso 10 dice, pero David siguió adelante, él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente Besor se quedaron atrás. ¿Sabe qué ocurrió, hermanos? Estos hombres venían de 3 días de camino desde el campo de batalla hasta Ziklag. Allí ellos se fatigaron no solamente del cansancio físico de caminar, sino que también ahora de llorar. Luego emprendieron camino hacia los amonitas o a los amalecitas. Pero luego de llevar ciertos kilómetros caminando como es natural, muchos hombres se cansaron y se quedaron allí. David, a pesar de que su plan al inicio en el desarrollo no surgió como él esperaba, él continuó adelante, hizo los ajustes necesarios y siguió caminando. Estimado hermano, ten un plan y está abierto a hacer modificaciones a tu plan de acuerdo a cómo vayan surgiendo los imprevistos, ¿sí? Ahora, él se organizó y siguió adelante. Y en quinto lugar, David tuvo paciencia. Note esto, cuando David sale en el camino a buscar a los que se habían llevado a su gente y a sus esposas, en el camino él se encontró con un esclavo egipcio que había participado de la batalla, pero que se había enfermado, y a causa de su enfermedad su amo, el amalecita, lo dejó abandonado. Y este hombre no solo les contó lo que había ocurrido, sino que los guió hacia donde estaban los amalecitas. Y note que cuando David llegó al campamento,
del enemigo, estos estaban festejando, estaban bebiendo, estaban bailando y no sabían que estaban siendo acechados por David. David pudo atacarlos de inmediato, pero él tuvo la paciencia necesaria para saber el momento justo cuando atacar. Hermanos queridos, y en este tiempo Dios nos fortalece y también nos da paciencia. Muchos de nosotros que estamos viviendo en el aislamiento social, que no podemos salir de nuestras casas, algunos pierden la paciencia. ¿Cuándo voy a trabajar? ¿Cuándo las cosas se van a arreglar? ¿Cuándo las cosas se van a mejorar? Ten paciencia. A su debido momento Dios va a tomar control de todas las cosas. Y dice el verso 17: y los hirió David desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. David los atacó al amanecer, y desde el amanecer hasta el atardecer estuvo combatiendo con ellos. ¿Sí? Él los alcanzó y los atacó. Él aprovechó el momento oportuno. Ten paciencia, estimado hermano. A su momento adecuado, Dios te va a dar la victoria. Hermanos, en segundo lugar, vamos nosotros a observar los resultados de haberse fortalecido David en el Señor. ¿Cuáles fueron estos resultados? Vamos a ver algunos de ellos, 3 en particular. En primer lugar, el primer resultado lo encontramos en el verso 16 al 17. David obtuvo la victoria. El resultado directo de haberse fortalecido en el Señor fue que David obtuvo victoria. Dice así: cuando los llevó, he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. Así que el primer resultado de haberse fortalecido en el Señor es que obtuvo la victoria. De igual manera, tú y yo vamos a experimentar victoria de esta crisis, estimados hermanos. Vamos a salir en victoria. ¿Cuántos lo creen conmigo? Usted y yo vamos a ver la victoria. Dios nos va a dar la victoria siempre y cuando encontremos fuerzas en Él, nos fortalezcamos en el Señor. Lo segundo es que David recuperó. ¿Y qué recuperó David? Recuperó sus esposas, a las demás personas y los bienes. Dice el verso 18 al 19. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus 2 mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó, pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí. David lo recuperó todo. Hermano, yo sé que algunos están preocupados pensando en lo que están perdiendo en estos días que no están produciendo. Yo quiero decirte que si te fortaleces en el Señor, tú vas a recuperarlo todo. No vas a perder nada. Dios va a hacer que el tiempo te funcione adecuadamente, que el tiempo te rinda, y estos días que estás en aislamiento, en cuarentena, que no estás produciendo, vas a recuperarlo. Vas a recuperar todo lo que piensas que has perdido. Yo quiero decirte, hermano, llegará el momento en que vas a recuperar todo. Y a algunos el aislamiento les está sirviendo para recuperar el tiempo en familia, para recuperar el tiempo con sus hijos, con su cónyuge, para recuperar el tiempo perdido con Dios, para recuperar el tiempo en su casa de cosas que arreglar. Estamos recuperando cosas en nuestra vida que habíamos perdido, pero también cuando esto pase, vamos a recuperar todo lo que hemos dejado de percibir y de tener en estos días. ¿Lo puedes creer conmigo? Viene el tiempo de rescate, de recuperación. Y lo tercero es que David obtuvo un botín. Dice el verso 20: David tomó también todas las ovejas y el ganado de los amalecitas, llevándolos delante de los otros ganados, y decían: esto es el botín de David. Note cómo los hombres de David le llamaron al botín que recuperaron de los amalecitas:
el botín de David. Mire, no solamente recuperaron lo que era de ellos, sino que tuvieron un extra. Le quitaron lo que era de los amalecitas. Hermanos, los amalecitas aquí representan los enemigos de Dios. Dios tiene lo tuyo, pero también te va a dar lo que era del enemigo. La Biblia dice que el hombre que a Dios le agrada le da sabiduría, ciencia y gozo. Más al pecador da el trabajo de recoger y de amontonar para luego darle al que le agrada. Así que, hermanos queridos, no solamente vas a recuperar lo que has perdido, también vas a recuperar el botín del enemigo. El Señor te va a dar lo que otro recogió y amontonó para dártelo a ti. ¿Lo puedes creer, estimado hermano? Así que David recuperó a su familia, pero también obtuvo el botín. Quiero, para terminar esta historia, ver algo que me llamó mucho la atención, porque en las crisis surge la clase de liderazgo que nosotros tenemos. O en las crisis nos levantamos o nos derribamos como líderes. Una crisis puede ser la tumba de un líder o la catapulta que lleva a un líder a otro nivel mayor. Ahora note esto. En David se ven algunos rasgos de su liderazgo y quiero compartirlos contigo. Y si puedes, toma nota. Lo primero es que ante las crisis tenemos dos opciones. Las mismas que tenía David. Uno era darse por vencido y echarse a llorar y perder. Y la otra era fortalecerse en el Señor y levantarse, tomar la decisión de fortalecerse en el Señor y tomar acción y levantarnos. Así que David tomó esa segunda opción. Hermanos, y usted y yo en esta crisis tenemos las mismas dos opciones. O nos quedamos llorando y atemorizados en nuestras casas con miedo del COVID, o simplemente tomamos la decisión de fortalecernos en el Señor y levantarnos por encima del temor, levantarnos por encima de la adversidad y decir, ¿sabes qué? De esto vamos a salir, de esto vamos a continuar adelante. Vienen otros niveles de gloria para nosotros, nos espera un futuro maravilloso para nosotros. Lo segundo es que el líder ante todo debe ser sensato. Note esto, David entendió que algunos hombres estaban demasiado cansados y exhaustos para continuar y no los obligó a seguir para combatir. Hermanos, el líder tiene que ser sensato. No podemos ser tan rígidos que no permitimos cambios, ¿sí? Tenemos que también tener un liderazgo elástico, capaz de amoldearse, capaz de tomar la situación y manejarla adecuadamente. David entendió que estos hombres estaban cansados, no los obligó a continuar, él simplemente siguió adelante. Lo tercero, David demostró que el liderazgo se trata de palabra. Note esto, cuando ellos se encuentran con este esclavo egipcio y les preguntan ¿a dónde están los amalecitas?, el egipcio le hace prometer a David algo. Le dice, si yo te llevo donde ellos, prométeme que no me vas a quitar la vida. Y David se lo prometió. Y cuando el esclavo egipcio lo llevó donde los amalecitas, David cumplió su palabra. Un líder vale por su palabra prometida. Cumple lo que promete. Así que los líderes son gente de palabra, gente que cumplen sus promesas. Y nosotros tenemos que aprender esto, hermanos, el valor de la palabra, de cumplir lo que hemos dicho. Y en este tiempo, hermano, si usted ha hecho promesas a Dios, cúmplala. A su familia, por favor, cúmplala. Sea persona de palabra. En cuarto lugar, un líder debe ser ecuánime. Note que cuando el verso 21 al 24 nos dice que cuando la gente regresó de la victoria, los que se quedaron del otro lado del torrente Besor lo fueron a recibir. Pero dice el texto, el verso 22, entonces los hombres malvados e indignos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron,
¿Por qué no fueron con nosotros? No les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino que cada hombre, su mujer y a sus hijos. Le darán cada hombre a su mujer y a sus hijos, pero que no se lleven nada del botín. Verso 23, pero David dijo, no debéis hacer así, hermanos míos, con lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros. ¿Y quién os escuchará sobre este asunto? Porque conforme a la parte del que descienda a la batalla, así será la parte del que queda con el bagaje. Ellos recibirán lo mismo. Mire, una persona ecuánime es alguien que no se deja llevar por las emociones. Alguien que anda con rectitud, con justicia, con derecho. No se va a los extremos. Entonces David fue ecuánime. Liderazgo se trata de ser ecuánime. Él le dijo, estos hombres también merecen no solamente recibir a sus seres queridos, también merecen recibir parte del botín. Y esto le produjo a David una influencia a tal grado que se estableció una ley en el verso 25, que todo hombre que va a la guerra y el que se queda cuidando el equipaje, él también debe participar de la victoria del botín. Así que David estableció no solamente estableció un ejemplo a seguir. Mire, y el último rasgo de liderazgo que quiero tratar contigo en esta noche es que un líder es agradecido y generoso. Sí, hermanos queridos. Dice el verso 26, cuando David llegó a Siclag, mandó parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos del Señor. ¿Sabe por qué hizo esto David? Porque estos ancianos que se mencionan aquí, que después en el verso siguiente él menciona por nombre, todos estos hombres, cuando David necesitó ayuda, ellos le brindaron ayuda. Y ahora que David había conseguido una gran victoria y que tenía un botín grande, David no se olvidó de sus amigos. No se olvidó de los que le ayudaron. Mostró agradecimiento y fue generoso. Estimado hermano, un verdadero líder nunca se olvida de quienes le ayudaron cuando él más lo necesitaba. Usted y yo también hoy tenemos que aprender ese aspecto de liderazgo. Ser agradecidos y ser generosos. Mira, si tú tienes para compartir en este tiempo difícil y sabes que hay gente que está en necesidad, sé generoso y comparte con ellos. ¿Sí? Sé agradecido con la gente que te ha ayudado. Mucha gente es ayudada por otras personas y luego cuando alcanzan la cima, el éxito, se olvidan de quienes le ayudaron, de quienes le ayudaron a construir lo que hasta ahora tiene. Hermanos queridos, que no pase eso con nosotros. Seamos líderes generosos y líderes agradecidos. Que Dios te bendiga. Hermanos queridos, quiero orar. Siento en mi corazón orar por todos aquellos que están atemorizados por la situación que estamos viviendo, por todos aquellos que están preocupados por su futuro, por el de su familia, y con mucha razón, porque la situación está difícil. Muchos que han perdido el trabajo, porque están cesantes, porque sus compañías han cerrado. Yo quiero orar en este día. Padre Celestial, te pido por cada uno de mis hermanos que están en situación de crisis, de dificultad. Te pido, Dios Todopoderoso, que los lleves a fortalecerse en ti. Y que al igual que David, ellos puedan recuperar el ánimo, pensar con claridad y generar ideas creativas que le ayuden a tener recursos. Padre Celestial, te pido, Señor Jesucristo, que les des victoria y que también les des la paciencia que necesitan para seguir adelante. Dios Todopoderoso, glorifícate en la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos. Rompe todo espíritu de temor y fortalécenos en tu presencia. Que ese Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y nos llene del entusiasmo que necesitamos
para ver lo que tú tienes para nosotros en el futuro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimado amigo y hermano, si te gustó este video, por favor, dale un me gusta. También te pido que lo compartas con tus amigos y parientes cercanos para infundirle ánimo y palabra de Dios en estos tiempos difíciles. También te pido que si no te has suscrito, lo hagas y le des a la campanita para que también puedas estar al pendiente cada semana que subimos un video. Te amamos y que el Señor te bendiga.